Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Ay, amiga, ya nos sale mejor. Después de ensayarlo como quién sabe cuántas veces. No, pues que conforme va pasando el tiempo y por repetición, obviamente nos tenemos que ir coordinando cada vez mejor, se supone, ¿no? Ajá. Pero hay días que nos agarran los 5 minutos de estupidez. Aparte andamos corriendo y así, caray, ¿no? Así sí, no, es. Luego no venimos sincronizadas. Bueno, pues bienvenidos a todos nuestros escuchas, a todos los que nos ven cada semana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy nuevamente. Y bueno, les recordamos que nos sigan en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Es bien importante para nosotros que ustedes se suscriban a nuestros canales, que le pongan manita arriba, que nos pongan por ahí algunos comentarios. De hecho, la verdad, queríamos invitarlos a que comenten cuál ha sido su experiencia al escucharnos, si tienen alguna anécdota, por ejemplo, para platicarnos con respecto a algo del tema que hemos ¿Qué episodio les gustó más? Eso también. ¿En cuál aprendieron más? O qué no les ha gustado, porque eso también nos ayuda mucho a nosotros en el tema de la retroalimentación y pues se los agradecemos de antemano. Así es. Y bueno, yo emocionada porque cada semana siempre nos traes con un tema bien diferente. Esta segunda temporada ha estado muy, muy interesante, bien divertida sobre todo. Y pues nada, amiga, ¿qué nos vas a traer esta semana? Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Bien, como amiga, estoy bien. Bien señora, ¿no? Andamos corriendo porque la verdad estas últimas semanas sí han estado caóticas. Sí. Y bueno, acá también no están para saberlo nuestros escuchas, pero hay un desmadre en Querétaro. Sí. Entonces, muchas gracias por las nuevas obras, pero en lo que llegan, sí, gracias. Sí se hace un desmadre. Gracias por las obras porque están pensando a futuro, pero el problema es que al presente está cañón. Entonces, pues si hacíamos trayectos de, no sé, 10, 20 minutos, ahora 10, son más de una hora. Entonces, tú que venías huyendo de la Ciudad de México del trafical, ahorita sí está de... Sí, me acuerdo mucho de en el Face las queretanas asesinas. Si tienen oportunidad de venir a Querétaro, no nos están pagando ni nada, pero somos súper groupies y súper fans de las queretanas asesinas. Exacto, si tienen oportunidad de venir a Querétaro, ellos creo que a partir de los días jueves, de jueves a sábado, si no me equivoco, tienen temporada en el Teatrito La Carcajada. Pues búsquenlos en sus redes. Sí, búsquenlos. Son muy buenas obras, se van garantizados, se ríen. Sí, ¿no? Muy, muy padre. Pero háganlo con tiempo porque siempre se agotan los lugares bien rápido. Tan buenos son. Les mandamos un fuerte abrazo a Oba y Poma, aunque todavía no nos ubiquen. Sí, a Chito y a Coca, ciertamente. Sí. Y bueno, ellos mencionaban en un reel que subieron a Face, que dice que ahora el 14 de febrero, si querías convivir con tu familia, con tu pareja y hacer algo diferente, pues que la subieras al coche y te la llevaras al tráfico, y que ahí sí o sí tu relación mejoraba y profundizabas en tu plática con la pareja, ¿no? De tanto que traes, de tanto que es tan largo el trayecto, sí es cierto. Así es, pero bueno, yo sí agradezco a nuestras autoridades que estén haciendo mucho por nuestro estado, gracias. Sí, luego a veces nos quejamos tenemos que sufrirlo un poquito para poder después tener buenos beneficios. Ese es el tema. Que a veces nos quejamos de, es que ¿por qué no terminas las obras? Que no sé qué, pero pues una obra no es que se haga de la noche a la mañana. Ojalá. Y la verdad es que, por ejemplo, la que está en la entrada de Celaya, a mí me gustó cómo quedó el puente. Sí, súper bonito. Subterráneo, está súper bonito, entonces, digo... Ni modo, cuando el destino nos alcanza. Es correcto. Ni modo. Sí, cierto. Pero bueno, entonces... Ahora sí, ¿de qué nos vas ya que nos desahogamos? Sí, esto ya parece sesión con el psicólogo. Sí, oye, es la terapia. Así como es su terapia de ustedes escucharnos. También es la de nosotros. Si utilizamos este canal para quejarnos de todo. Pero está bien, para que se preparen si vienen a Querétaro, también vengan Dalais. Y al rato como Jorge Garralda, ¿no? Así de, ¿a quién corresponda? Ándale, vamos a abrir otro de esos. Hace años que de quejarse de todo. No, ya no escuchaba esa frase. Aquí ya dije cuántos años tengo. Ya valiste. Sí, nada más que yo soy más joven que ella, Así que no se ve, pero sí.
Entonces, bueno, así está es. bien. Mira, y a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, amiga? Yo siempre digo que están buenos, ¿no? Pero pues es que es mi pasión. Todos están buenos, la verdad. Y bueno, sí, hasta ahorita no ha habido uno que diga, híjole, esta como que no me gustó. Sin embargo, me gustaría dar continuidad a los anteriores capítulos, porque vamos a ir aterrizando a un tema bien interesante que va a haber en 2 capítulos más. Ajá. Pero para poder platicar sobre ello, necesito como darles un encuadre. Y necesitamos general, el contexto otra vez. Es el contexto del marco teórico de lo que va a ser el tercer capítulo. Dices marco teórico y alguien así de tesis, ¿no? Tesis doctoral. Sí, yo pensé que esto no trataba de esas cosas, me mintieron. Ay, no se trata de eso, se trata de precisamente cuando lleguemos al tercero, ya vayamos bien encarrilados. O sea, van a ser 3, o sea, esa amenaza. Sí, pero pueden escucharse en... No importa que no estén juntos, 1, 2, 3, puede ser saltado. Así es, pero sí se recomienda como... En esta temporada tratar de llevar el orden, aunque no es necesario. Ajá. Pero sí de la invitada que tuvimos aquí, que fue la chef Marcela Bolaños, que es justamente parte de lo general, ¿no? De tema de la Edad Media, y que después nos habló específicamente de España, de lo que estaba sucediendo en España con los reyes católicos y el Al-Andalus y todo esto. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar de otro tema que es todavía más central, que inicia un poquito antes de la Edad Media y termina un poquito después. Y después ya vamos a las aportaciones y luego a México específicamente, ¿no? No te estoy diciendo que exactamente porque primero me gustaría con mi cara de así haciendo matemáticas, así de ¿qué está hablando esta vieja? Sí, se pone bien loquita cuando toma azúcar. Es que nos fuimos a echar unas malteadas. Si usted no lo sabe, pero están muy buenas. Acostumbrábamos antes, ya teníamos tiempo que no lo hacíamos, pero antes acostumbrábamos a la hora de, justo entre las 6 y las 7, a la hora de echarnos un frappuccino de esos así, una bomba de azúcar. Con chochitos y por eso somos prediabéticas, porque pero ya no tardamos. Si era para despertar, porque también nos aventábamos unos maratones trabajando, que para qué les digo. Pero bueno, hoy quisimos retomarlo porque también aquí en Querétaro está haciendo un chingo de calor, está horrible, así ya estamos como que entre que nos llega y no la menopausia, ya no sabemos si es eso o si uno se siente como una milanesa, no manches, entre el tráfico y el calor está cañón. Es como si te metieran a freír empanizado aparte. Sí, guacala, ya me imaginé. Y bueno, entonces dijimos, pues vámonos por un frappuccino, muy delicioso, muy rico. Entonces sí, hoy así como que nos ponemos locas y así, es por el exceso de azúcar, lo sentimos mucho. Lo siento. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar y como siempre me encanta lanzar preguntas al aire, ¿no? Que la chica. ¿Por qué? Me encanta justamente el... Te encanta ver sufrir a la gente. No, me encanta que el inicio se convierta en el... ¿no? Al final, ya entendí. Ya voy a grabar y le voy a poner así de fondo. No manches. Bravo, así, ¿no? Como los programas gringos. El de las risas falsas, con su cartoncillo ahí, todos aplauden. Sí. Ahí ya enseñaste tu acordeón. Ya vieron que tienen acordeón. Pero pues hola, mira, también te llamabas Pedro. Pero yo sí los necesito, amiga. Yo también, amiga. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? Entonces, voy a lanzar una pregunta. Dale, va a sonar a chiste, pero bueno, a mí me gustaría saber si tú sabes qué tienen en común el Chartreuse. No sé si lo has probado, ¿no? Es un licor de hierbas. La champagne y la tortilla española. Bueno, la tortilla que hoy se conoce como española. ¿Qué tienen en común? Híjole. No, amiga, pues es que son de zonas diferentes. No es un especiado, el otro es espumoso, es denominación de origen. No sé. Bueno, pues estas preguntas justamente las lanzo también para que allá en casa o de donde nos estén escuchando, pues vayan tratando así como de maquinar de qué estar hablando, ¿no? Y bueno, lo que tienen en común, aparte de ser productos que nacieron en Europa, es que nacieron de órdenes monacales. Eso quiere decir que nacieron en un monasterio.
Ok. ¿Va? Y de eso vamos justamente a empezar a hablar. Jamás ni por aquí me hubiera pasado. No, de hecho la gente no identifica todas las aportaciones que los conventos y los monasterios nos han justamente heredado. Tendemos a irnos hacia atrás, pero a veces no tan atrás. Y aparte, como para mucha gente el tema de No, ¿nunca te has puesto hasta atrás? Ah, no, sí, claro, pero no me refiero... Pero... No, de lo que te has perdido. No, sí me he puesto. Me han contado. Me he puesto con alcohol y en muchas otras maneras. Este azúcar no nos está haciendo nada bien. Entonces, bueno, regresando a la cordura. Ya te pusiste roja, amiga. Sí, me imaginé, amiga. Entonces, pero a lo que me refiero es que a veces, sobre todo hoy en día, ¿no? Que está muy peleado este tema de las creencias religiosas y que pues mucha gente ya no siente que tiene que separar esa parte de su vida o por N cantidad de circunstancias y lo que tú quieras. Entonces, ¿no? El problema aquí es que en tema de religión, o sea, bueno, muchas de las órdenes, llámense los jesuitas y todas las que conocemos, tuvieron muchas aportaciones en muchos temas, no solamente en el de gastronomía, también en el tema del vino, de historia, de conocimientos, de los libros, exacto, ¿no? Incluso. Pero entonces como hay esta separación últimamente, pues de repente los dejamos relegados y como que no cuando pensamos en la historia no hacemos ese liga, no hacemos el match, porque solo estamos pensando en la persinada, ¿no? Sí, o historiadores o normal, pero no metes el tema de la religión. Sí. Y pues al final del día fueron importantísimos para la historia pues del mundo. Y muchas aportaciones que tuvieron. Exactamente. Claro. Entonces, pues finalmente lo que nos atañe a nosotros es hablar sobre el tema gastronómico y las órdenes monacales han sido muy importantes por herencia que nos dejaron, ¿no? A su vez, ellas van a tomar elementos de otras culturas, bien interesante. Vamos a retomar algunas cosas que nos platicaba justamente la chef Marce y vamos a aportar otras. Porque al final de cuentas Marce nos hace una referencia global, un marco teórico un poquito más grande, ¿no? Lo que pasaba en toda Europa, en lo que fue el medioevo, en estos 10 siglos, del siglo V al siglo XV, y nos habla de los 8 siglos de dominación del al-andaluz en España. Pero nos habla de manera como global, nos da una embarradita nada más. Sí, exactamente. Aparte resumir tanto tiempo en una hora pues es imposible, sí, ¿no? Es imposible. Y por eso quería justamente ahondar un poquito más por el tema que vamos a tocar en unas sesiones más. Entonces el día de hoy la primera parte va a ser las órdenes monacales y precisamente toda su herencia en la cocina, en la cuestión culinaria. Va a haber una segunda parte. Y posteriormente en el capítulo 3, que sería como una tercera parte, pero en realidad ya es otro tema, es toda esa herencia que ya tenemos al final con los ejemplos y todo, pues ahora la vamos a situar, qué es lo que pasó en América, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los conventos en América y cuáles fueron a su vez sus aportaciones culinarias ya para lo que es nuestra comida actual? Entonces, a veces uno no piensa de verdad todo lo que hoy nos rodea y todo lo que comemos. Y todos esos significados, todo lo que incluso las mismas palabras que decimos, ¿no? Hablamos en aquel programa sobre, ¿te acuerdas que estábamos así como lotería, hablando un montón de palabras, ¿no? Que alambique, que alfiler, que todo todas eso, las que ¿no? empiezan con al. Albóndiga y todo. Y es precisamente porque estos arabismos son aportaciones del mundo musulmán, de los árabes que llegaron a la península ibérica y que llevaron esos aprendizajes consigo y pues al dominar, al ser los dominantes, América, pues llegaron obviamente a hacer sus califatos y ahí a dejar esta herencia, ¿no? Que al final de cuentas se hace mestiza, algunas cosas van a introducirse, van a sustituirse, van a mejorarse, y a su vez pues la evolución va a seguir haciendo que los platillos se hagan todavía más interesantes, ¿no? Más complejos. Y como te digo, cuando llegan ya a América, pues es un boom de sabores, de ingredientes, de técnicas, de mezclas que existen, ¿no? Y entonces, ¿sale? Lo que tenemos que garantizar al terminar estos 3 episodios es justamente que se llevan un bagaje interesante de conocimientos con los cuales puedan hoy en día descifrar que lo que están comiendo tiene justamente una ascendencia a esta cuestión del tema de religión.
Okay. Bien interesante, porque aunque seamos ateos, por más que quieras huir, no vas a poder. No, tienen por ahí varias cosas, ¿no? Y varios significados incluso. Entonces, pues, recordando uno de nuestros episodios anteriores sobre los santos en la cocina, hablábamos de un santo que fue San Antonio Abad, ¿recuerdas? Que se le llamó el padre justamente de la iglesia o de la formación de monasterios, porque es uno de los primeros que van al desierto y se hacen ermitaños, ¿no? Y tienen ese llamado de Dios, son tentados por varios demonios, ¿no? Y finalmente son personas muy sabias que cultivan la oración, el ayuno y muchas otras cosas que van desarrollando como habilidades para estar en paz, ¿no? Y mucha gente los empieza a seguir. Y entonces estamos hablando que esto sucede, lo de San Antonio Abad, más o menos en el siglo III. Cuando estábamos platicando de esa, me acuerdo mucho que pensé en la escena de Forrest Gump, cuando se pone a correr y todo, y no, nadie sabe por qué, nadie sabe razón de qué, y todo el mundo atrás. Pero nadie, porque él nunca contesta, ¿no? Que está corriendo por la paz del mundo, ¿no? Está corriendo para acabar con el hambre y no contesta ni nada. No, y aparte, acuérdate que él ha sido de sáquense, ¿no? Así como que, a mí déjenme en paz. Sí, y ustedes, a ver, tú, ¿cuántos son? 1, 2, 3. Ok, se me van a ir allá, al norte, y ahí se van a establecer en un terreno, ¿no? Que tenga por ahí. Yo te digo, no falta el seguidor a lo pendejo porque no sabe. Es la verdad, amiga, porque luego ni sabe por qué. Oye, dice mi papá, le mando un saludo, él es arquitecto, y entonces tiene sus leyes de los albañiles, ¿no? Y entonces un saludo también a todos los albañiles. Sí, claro. Y entonces dice que cuando estudiaba, decían que había el reglamento y una de sus reglas es todo se embola y a lo pendejo. Entonces, o sea, es justamente así, sí, ¿no? O sea, hay que seguir un líder, pero todo se embola y a lo pendejo. Entonces, algo así. Algo así, inicio. Y entonces, pues, muchas personas son llamadas por lo mismo, les llama la atención este tipo de ermitaños, tratan justamente de copiarles, ¿no? De esa manera, pero San Antonio Abad es el primero como que empieza a decir, pues miren, así le van a hacer, tú y tú se van a ir para allá y tú para allá, y ahí se van a quedar y van a construir esto y van a hacer esto, y ya, ¿no? Entonces es como el que empieza a ordenar todo, y así justamente van a empezar a nacer las órdenes monacales. En este primer momento se llaman así, y bueno, van a como este podcast no es de las historias de las religiones ni de las órdenes y todo, me voy a saltar muchas cosas, sí, por favor, ¿no? Pero sí voy a tratar como de ahondar en algunos puntos que sí son muy importantes, ¿no? El segundo punto muy importante es que entre los siglos 9 y siglos 12 ya se tenían estos lugares, estos lugarcitos en donde fueron justamente estableciéndose como ermitaños, estas personas, ¿no? Que van siguiendo a estos personajes, ¿sale? Y que les empieza a decir cómo agruparse y cómo vivir en comunidad, ¿sale? En ese momento ya se convierten en centros de desarrollo social, económicos y culturales. O sea, ya está bien cañón. Ya estamos hablando que para el siglo XII y XIII ya son pequeñas ciudades. Parecería que incluso hasta medievales. ¿Sí? Estamos hablando, de hecho, del medievo todavía, pero imagínense que había ciertos lugares donde se establecían, como nos hablaba Marce, ¿no? Un palacio, un castillo, en donde todos los siervos alrededor vivían normalmente amurallados, y afuera de estas ciudades medievales, pues también había vida, ¿no? Vida, digamos, comunal, en donde pero había más agrícultura, de repente, ¿no? Y ganadería y todo, pero si necesitaban guarecerse en la noche o por invasión de salvajes, etcétera, entonces por eso estaban las murallas y el castillo, ¿no? Y ahí vivían mientras fuera de noche o por cuestiones de seguridad. Entonces, curiosamente, donde no había estos castillos con estos señores feudales o con estos reyes, había lugares que solían ser desiertos en un inicio, en donde llegaron justamente estos primeros como líderes espirituales, como ermitaños, y que fueron llamados abad o abades, ¿sale? Porque a uno se le daba ese nombramiento porque iba a ser como el líder, ¿sí? ¿No es padre? ¿Abad no es padre? Hay priores y hay abades. No, la palabra abad. ¿Abad significa papá o padre? Abad significa
es como un líder, como el que mantiene el orden, el que hay que seguir. El manda más. El manda más. Ajá. El chicarcas. El chicarcas. Algo así, amiga, para que me entiendas. Sí, los libros de historia. Sí. El chicarcas. El chicarcas, llámese San Antonio. El chicarcas San Antonio. Bueno, entonces, fíjate que van a ir pasando durante el tiempo diferentes personajes que van a ir abonando temas de cómo vivir en paz en una sociedad justamente espiritual, ¿no? Y entre muchas otras cosas que van a comenzar a aparecer está, por ejemplo, la regla de San Benito. Esta regla de San Benito aparece en el año 534, ¿sale? Y es una especie de reglamento, ¿haz de cuenta? De cómo convivir en paz con una comunidad. Yo dije, espiritual. Es así de 30 centímetros y así. Pues no está tan larga, ¿eh? No está tan larga, pero disculpen ustedes, es el azúcar. Pero, por ejemplo, puedo decirte, es una especie como de constitución chiquita, sí. Como un reglamento del deber ser dentro de esa comunidad, ¿no? Okay. Y curiosamente todas las órdenes religiosas que van a ir apareciendo las tienen. Van a adoptarla, esta orden. Y no tiene que ver con tema religioso, o sea, es decir, tienes que orar tantas veces al día, comer solo esto. De hecho, de decirte ser casto y puro, no sé. Es correcto. Sí, ese es el reglamento, ¿no? Ese es parte del reglamento. Y el reglamento como que tiene divisiones. No corro, no empujo, no grito. Exactamente, póngase debajo de la mesa. ¿No? ¿Qué hacer en caso de incendio? Algo así. Ajá. Entonces, que no cunda el pánico, así, ¿no? Sí. Entonces, tú lo puedes incluso consultar, te vas al internet, sí, claro, el reglamento de la regla le llaman, de Benito, de San Benito. Y curiosamente es una regla que aunque se fue adoptando y se le fueron agregando algunos estatutos o quitando otros por orden, es el que se toma como básico de todas las demás órdenes y después se van a llamar órdenes mendicantes, ¿no? Que vamos para allá porque seguramente ese término ya lo has escuchado. Ya. No al anterior, pero sí ¿no? Y es porque sucede una cosa en la historia bien interesante antes de que cambie, pero antes de llegar a eso, sí me gustaría platicarles que, por ejemplo, dentro de esa regla, que ellos así le llaman la regla, más que reglamento, no piensen que es otra cosa, entonces cuando yo diga regla, ya saben que es el reglamento de San Benito, ¿sale? Va, y entonces, anotado. Del capítulo 35 al capítulo 41... Ay, güey, pues ¿cuántos son? Son varios, pero no es una constitución, no te espantes, ¿no? En 8 hojas te lo lees, así. Okay. ¿Ah? Digo, aprendérselo es otro pedo, ¿no? Claro. Leerlo sí, pero aprendérselo y vivirlo. Exacto. Hacerlo. Porque el tema de las órdenes no era si entrabas y te aceptaban, sino mantente. Mantente, exactamente. Y cada una se va a hacer distinta a lo largo del tiempo, ¿sale? Todas nacieron con las mismas características o los mismos objetivos, partiendo de los mismos objetivos de este bien común de vivir en comunidad con la espiritualidad, pero cada una se va haciendo hacia distintos caminos, ¿no? Sí, dependiendo de su modo de pensar, cuál era el objetivo, etcétera, ¿no? Y ahí te va, ¿no? Por ejemplo, hay una orden de la cual voy a hablar en unos momentos más, que son los cartujos en Francia, cuyo fundador es San Bruno y cuyos votos, por ejemplo, eran de silencio y de trabajo individual, ya fuera manual o fuera intelectual, o sea, podían ser monjes que creaban algo. Pero no podías hablar. Pero no, tenían el silencio. No, tache. Incluso. Esa no me gusta. Sí, vamos a la que sigue. Incluso comiendo. ¿Sale? Y ahorita voy a hablar de las reglas para que veas cómo era tan fuerte, ¿no? Y donde se vivía la colectividad, había un tema de que el objetivo real de todo era rezar, o sea, orar, y había espacios para hacer trabajo, ¿no? Y durante esos momentos había 1 o 2 momentos al día en donde se juntaban todos, ya fuera a orar o a comer. Okay. Era el único espacio como que tenían en común estos monjes. Y por ejemplo, así como hubo esta orden que se fue creando votos, ¿no? Por ejemplo, de silencio y de un trabajo individual, y eso quiere decir que cada uno tenía su propio trabajo, aunque hubiera una colectividad, y entre ellos no podían estar discutiendo ni platicando. ¿Sale? Qué fuerte. Y todavía sigue habiendo órdenes así. O sea, hay votos de silencio. O incluso dentro de la misma orden alguien decide hacer un voto de silencio y ya no vuelve a hablar, ¿no? O durante solo un tiempo, una manda. Yo
porque, o sea, ya fuera de desmadre, ¿no? Digo que sí nos debería de servir. Ya cállate, te aguas como ya cállate. No, pero o sea, uno que es hablador y hablador. Yo creo que es un buen ejercicio de platicar, pero contigo mismo. Sí, seguramente. O sea, regresar a esta introspección de repente, que ya con el tema de la cotidianidad y de la rapidez con la que vivimos la vida, dejamos eso de lado. De hecho, por eso luego andamos cometiendo cada pendejada y decisiones a lo pendejo. De hecho, ahí te va. El silencio no era porque estuvieran en silencio, o sea, así de cállate, ¿no? Ajá. El silencio se interpretaba porque era el que estabas orando. Y para poder orar tienes que estar concentrado. Claro. Y tienes que estar haciendo lo que es orar, ¿no? Ajá. Estar pidiendo, estar rezando. Entonces, por eso era el silencio. Porque todo el día estaban rezando. Hasta en la comida. Eso lo entiendo, eso sí lo entiendo. ¿No? Pero sí, qué difícil también, porque hacer un voto de silencio. No, simplemente aquí cuando sales y se te atraviesa un babotas. Yo hablo con mis plantas. No, pero, o sea, hay cosas que ya inherentes sale sin pensarlo, ¿no? Cuando vas manejando y se te atraviesa alguien. Claro. ¡Ay, hijo! ¡Ay, qué linda persona! Exacto, ¿no? Pero hasta para decirle eso, o sea, ya es inconsciente. Entonces, es estar consciente de que no puedes abrir la boca para decir algo y estar concentrado en que estás orando o haciendo pues imagina cosa. Qué difícil. Llegar a ese grado de concentración, o sea, llegar al grado en el que tú sabes que tú tomaste esa decisión consciente y que estás consciente en no romper ese silencio, es porque de verdad estás... Es autocontrol muy fuerte. ¿No? Y que entiendes, o sea, que estás respetando mucho esa decisión, no a fuerza, sino porque tú así lo decidiste, ¿no? Entonces, claro, como dices tú, una fuerza de voluntad y de autocontrol. Qué bárbaros, ¿no? Yo creo que si el mundo no se ha acabado es por ellos, amiga, la neta. Ellos y ellas, las monjas y los monjes que todo el día se la pasan orando. Porque la verdad, mira, ya estoy hasta golpeando ya hasta le pegas al micrófono. Ya ¿sí? Tiro por viaje, por episodio, es una... Es la emoción. Pobres micrófonos. Ya lo saben. El día que no haya estas cositas, las voy a extrañar porque no sé qué voy a golpear. Mejor me voy a hacer a un lado así con permiso. Con nuestra campanita esa del TikTok. Bien, y entonces... Así como había estos votos en algunas órdenes, por ejemplo, había órdenes que se dedicaban a ser hospitalarias. Uno de sus objetivos era el atender enfermos. Y era sí o sí, ¿no? O sea, sabía la gente que podía llegar a esos monasterios a que los atendieran, sobre todo gente pobre, ¿no? Y ahí van a hacer una cosa bien interesante que justamente vamos a ver en el segundo capítulo de esta sección, ¿no? Por esa cuestión. En nuestro siguiente episodio. Perdón. A la misma hora y en el mismo canal. Y entonces, ¿sale? Así como había también estas órdenes hospitalarias. Perdón que te interrumpa. De ahí vienen los, Ay, se me fue el nombre. Porque no eran hospitales como tal en las órdenes. Tenían dispensario, se llamaba. ¿De ahí viene ese? No sé si la palabra dispensario venga ahí, pero es como o sea, es el concepto, me refiero, o sea, el dispensario... ¿De un hospital? No, de hacer la labor de una iglesia. Enfermero. Sí. El dispensario era precisamente para eso, para atender enfermos, tener un poquito de medicinas, exacto. Sí, de hecho, cuando lleguemos a la parte de México se los voy a platicar, ¿no? Aquí sucede una cosa también bien interesante. Seguimos viviendo como en la Edad Media en muchas cosas. Ya lo vimos todavía hoy, ¿no? Es hasta las leyes de reforma en México, cuando se rompen justamente estos usos y costumbres que existían porque no estaban por escrito, en donde la iglesia lo mandaba todo, ¿no? Y todo lo decidía. Y en esa decisión y mandato y en estos usos y costumbres, la gente se iba a curar a los monasterios y conventos. La gente iba a las escuelas a que te dieran clases los padres y las monjas, porque no había escuelas públicas. Y también te enterraban en un cementerio justamente de Tierra que Santa. Tuviera que ver con una iglesia local, ¿no? Y es hasta estas leyes de reforma cuando se da un rompimiento y el Estado dice, no, el Estado es quien debería proveer justamente estos servicios básicos, que van a ser incluidos como básicos, ¿no? Por eso tienen ese nombre. Imagínate, por eso es tan difícil dar con registros de personas que nacieron antes del registro civil. Si de por sí, con las del registro civil no hay papeles, ¿no? Imagínate antes. No, y se equivocan y te ponen el nombre que se les pega. Y pues no había computadoras. ¿Y ahora qué hay? Tampoco. No. Entonces... Pareciera que vamos al revés, ¿no? Exacto. Entonces es más difícil que suceda esa, sin embargo, o si te vas para atrás, en buen plan,
vas a notar que justamente vivimos como la Edad Media. No había nada de estas cuestiones como muy ordenadas. Y entonces, así como había órdenes hospitalarias, también había órdenes predicadoras, ¿sale? Que eran permisos o votos, o se veía bien que los padres en esta orden tuvieran como parte de sus servicios el poder salir y estar como brindando los servicios en la cuestión de religión con el pueblo, con la gente así común y corriente, quien lo necesitara. Para compartir, ¿no? Y también la palabra, ¿no? Sí, exactamente. Tenían como sus límites, recuerden, porque incluso durante la Edad Media y ya casi hasta el final, viene esta cuestión del rompimiento de la iglesia, muchos problemas, ¿no? Después de la Santa Inquisición y todo lo que hubo con las reformas protestantes. Entonces, había ciertos lugares que obviamente pues eran anárquicos o que empezaban justamente a crear revueltas en contra de la iglesia. Entonces, había tierras donde no había reglas. O los mataban, y los mataban, exactamente. Que era como una especie de misioneros, entiendo. Exactamente. Entonces, ellos podían salir a predicar y tenían ese voto y se les invitaba justamente a hacerlo, ¿no? A salir de la congregación. Y normalmente iban acompañados, no iban solos, porque parte de las reglas de San Benito decían justamente que no podían estar solos. Aunque hicieran votos de silencio, tenían que estar con su comunidad. Oye, ¿y no iban uno güero y uno morenito? No sé. Como amiga. Ahora. No lo sé, pero normalmente eran 2 o 3 los que se acompañaban. No, pues imagínate, ¿no? Si vas porque a salir. También por seguridad, pero también para el tema de vicios, para evitar el tema de cualquier vicio, ¿no? No, porque compañero, hecho, no caiga usted. Exactamente, en la regla decía, si hay alguien que está de alguna manera pecando aunque no lo sepa, porque por ejemplo está prohibido ver a las mujeres a los ojos y sobre todo por mucho tiempo. Podías como que despistarte y de repente verlas, ¿no? Pero decía ahí que en la regla tenías que como que reaccionar y mejor voltear hacia otro lado para que no te sedujera el diablo. Sí, claro. ¿No? Sí, porque ya ves que en ese entonces por eso iban acompañados para que si el otro no se alcanza a quitar, compañero, deje usted de voltear a ver a la muchacha, ¿no? A ver, compañero, compañera, o como sea, compañera, deje de estar viendo al prójimo, ¿no? Se la va a gastar. Exactamente. Entonces, por eso se acompañaban de 2 o de 3 en 3. Sí, claro. Y por último, había también, por ejemplo, órdenes religiosas caballerescas, ¿no? Caray. Que son estas... Te abren la puerta y todo. Así, el caballo. Súbale. Le abre la puerta. Sí. Y bueno, ellas, por ejemplo, tenían dentro de sus objetivos el ser serviciales con los peregrinos, cuidarlos en los caminos para que tuvieran un buen camino, o la otra era el luchar para defender Tierra Santa y recuperar reliquias. Pues ahí al final caballeros, como los de la... el orden del temple. Lo de los templarios, exactamente. Entonces, fíjate, cada una, a pesar de reglamentarse o de tener la misma base de convivencia, por escrito esta regla de San Benito, cada una iba agregando o quitando estatutos, pero era la base, que es lo más interesante. Esta regla de San Benito va a ser la que va a dar origen a una de las órdenes también monacales, que son los benedictinos, ¿va? Para que te acuerdes de ellos, ahorita vamos para allá, ¿sí? Y durante el siglo XIII hubo una crisis en el tema de la iglesia y se contaminó la vida monacal, ¿sale? Muchos de los líderes que llevaban, o de los abades que llevaban muchas estas abadías, fueron como guiando o más bien observando otras cosas que los empezaron a distraer de lo que era el verdadero camino de un monasterio, porque el monasterio y la vida monacal estaba creada para la contemplación, estaba creada para la meditación, para dar gracias, para orar, para ayudar al prójimo, ¿no? En el caso, incluso te digo que buscaban locaciones o ubicaciones que estuvieran desiertas. Para que tampoco ellos se desviaran de alguna manera. Pero sí llega un momento en que se contaminan, ¿sale? Y ¿de qué te ríes? No me estoy riendo. Estoy suspirando así de Y yo pongo el chiste, compártelo. No, lo que pasa es que me pongo a pensar, ¿no? De alguna manera, como el hombre siempre se corrompe. O sea, llega un punto, aunque hayas empezado tu camino bien, llega un tiempo en el que tomas una decisión, y generalmente cuando llega el poder, el dinero y muchas otras cosas, se va, de alguna manera te desvías del camino, y por muy santo que fueres o lo que sea,
sí te llegas a corromper. O viceversa, yo diría o viceversa, de la perdición, del libertinaje, de los vicios, hay algunos que se convierten, ¿no? Van al revés. Al tema de la santidad. Eso le pasó, por ejemplo, a San Agustín. Ajá. ¿No? Pero aquí cuando hablamos de que ellos ya dejan un poco de lado el camino. Sí, se les olvida. Exacto. No, y hasta lo vimos en la venta de las indulgencias y todo eso. Todo ese tema, todo. Y ya estamos hablando, eso es algo bien por encimita y bien dalai. Una embarrada. No, cuando ya hablamos de temas de pederastía y todas esas tarugadas y otras cosas más, imagínate, o sea, ese es el grado de corrupción. Sí, se desvirtúa completamente, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver con estas reglas y la inspiración que tuvieron esas reglas en ese entonces de San Benito, porque en realidad de él y de sus antecesores y de otras reglas que se fueron sumando a esta regla general, ¿no? Porque sí hubo varias reformas. Entonces sí, tienes toda la razón, ¿no? Y bueno, es justamente en este periodo de crisis cuando surgen dos figuras importantes. De hecho, ya nos estamos acercando al fin de la Edad Media, ¿no? Nada más nos quedan 2 siglos. Aquí, bien poquito, nada más 200 años. Bueno, pero ya nos echamos 8. Sí, ya. ¿Vale? Y entonces, es aquí donde aparece en San Francisco de Asís, que seguramente lo has escuchado, que es el fundador de los franciscanos. Y es bien famosísimo. Sí. Sí, lo escuché ahorita que dije, este señor es bien famosísimo. Hasta quiero su autógrafo, ¿no? Ándale. Y también Santo Domingo de Guzmán, de hecho, entre ellos dos se conocieron. Cada uno fue fundador de sus propias órdenes y a partir de este momento se les va a comenzar a llamar a las órdenes monacales, las que ellos fundan, órdenes mendicantes. Y se llaman así porque uno de sus objetivos va a ser vivir de lo que les da el prójimo, de la limosna prácticamente, ¿no? Incluso los franciscanos tenían como regla que vistieran ropas no sucias, muy sino sencillas, incluso rotas, baratas, ¿no? Viejas, y que si veían en el camino o en su mismo monasterio alguien que llegaba, un peregrino, alguien que tuviera ropas todavía más viejas, las cambiaran, se las intercambiaran para ellos tener todavía más bajo, ¿no? O sea, ser más pobres, porque la pobreza para ellos, que es uno de los votos de ellos, significa justamente ser humilde y estar recordándose todo el tiempo que lo que estás haciendo es evitar la tentación y de alguna manera concentrarte en lo que tienes que hacer, que es orar, que es dar gracias, ayudar al prójimo, etcétera, ¿no? Entonces, si tú entiendes esta cuestión de las reglas, en ese sentido vas a entender por qué surgen entonces estas órdenes mendicantes, ¿sale? Y las órdenes mendicantes, bueno, eso fue en un inicio, porque va a haber otras órdenes que se van a decir pobres después. Y por eso, ahorita me quedé pensando, de ¿cómo pasamos? ¿Cómo pasamos de las órdenes mendicantes al Vaticano? No, pero ahí estamos hablando de dos diferentes tipos como de administración. Eso lo entiendo. Pero para que veas cómo son tan opuestos, tan diferentes. Muy. Y el de poder hecho, que la iglesia los va a considerar después como aliados, porque en un momento no les gusta, ¿sale? Pero después cuando ellos empiezan a verse mal, se tienen que ayudar de ellos para mejorar la imagen de la iglesia. Es correcto. Al darse cuenta que ellos naturalmente acercaban a otra gente que era laica a la fe y se convertían, pues dijeron, de aquí soy, estos van a ser mis partners, ¿no? Y los voy a utilizar a mi favor. Claro. Entonces, justamente, gracias a eso, tuvieron les pudieron dar ciertos atributos que no tenían antes, ¿no? Como el hecho de poder dar la confesión al pueblo y también poder evangelizarlos, ¿no? Poder atraer más creyentes, y por eso, gracias a eso, estas órdenes van a poder salir de Europa ya en la época de los descubrimientos para poder justamente atraer estos otros fieles que van a llegar de otros Son los mundos. Primeritos que mandan, ¿no? Son Después de las conquistas son los que llegan. Los 4 primeros que llegan aquí a América son los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas, justamente, ¿no? Pero ya hablaremos de eso en los jesuitas van a estar buenos, Y bueno, algo que es necesario conocer son algunas reglas, ¿sale? Venga. De justamente las órdenes para entender ya su posterior manera de vivir el tema de alimentación. ¿Sí? Aunque todos parten de lo mismo, insisto. ¿Sí? Mientras más sencillo
mientras más austero, mientras menos sabores haya, menos texturas, menos más cocciones, fácil es estar mejor digestión, es más fácil estar justamente donde tienes que en estar. En este proceso de estar ¿no? orando y de estar conectado con Dios y todo, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, vamos a hablar solo de algunas órdenes. Entonces, entre ellas, por ejemplo, están los benedictinos, de los que hablábamos hace un momento. Esta orden fue fundada entre el 529 y 530, de las más viejas que existen. Su fundador fue San Benito de Nurcia, también llamado el padre de los monjes de Occidente. ¿Sale? Él prepara una regla para los monjes católicos en la cual decide organizar la vida monacal y orientar hacia dónde debía irse la espiritualidad, ¿no? Para no desviarse. Y hoy esta regla es tomada como universal en todas estas órdenes monacales, por eso a él se le llama el padre de los monjes de Occidente. ¿Sale? Y hoy se le conoce esa regla, la regla de San Benito, que es la que he venido justamente hablando. Su lema de los benedictinos es rezar, leer y trabajar. Y no comen carne, por ejemplo. Iba a decir, y ellos son los creadores de los huevos benedictinos, claro que sí. Están inspirados justo en ellos, ¿sale? Y comen más productos lácteos, por ejemplo, ¿sale? Tienen permitido comer sobre todo vegetales y hortalizas, leguminosas, pero en el caso de lo que son proteínas animales, la carne roja no, solamente se permite para aquellos hermanos que están débiles o que están enfermos. O algún peregrino que llegue y que lo veas como que necesita energía, hay que darle carne, ¿sale? Sí, claro. Y bueno, de ahí nos vamos a saltar a la siguiente orden, que son los cartujos. Tiene un nombre chistoso, yo lo sé, ¿sale? Pero me encanta su túnica, es blanca, fundada en 1140. Su fundador es San Bruno y tiene reglas más estrictas que los anteriores. Como el silencio, el trabajo, la pobreza, la castidad, la obediencia, la escucha de la palabra de Dios, la oración, la humildad, la soledad, o sea, la clausura. No, ya mátenme. Y sobre todo, que no importa si estás afuera o en este caso la mayor parte adentro, todo es individual. O sea, la tarea que te toca la haces individualmente. Y si hay otra persona en tu mismo área de trabajo, porque también tienen que trabajar algo, no puedes hablar con esa persona. ¿Sale? No inventes. Está cañón, ¿no? No, ya me hubiera dado un balazo. Está cañón, yo no podría. No. Por eso te digo que esos que sacrifican esas cosas, la verdad es que... No, pero yo creo que también es parte de su personalidad. O sea, alguien claro, que sea así como nosotros, que hablamos hasta por los codos, no podríamos hacer algo así. No, amiga, ya se hubiera acabado el mundo. No, cállate. Sí, si fuera por nosotros ya se hubiera acabado el mundo, porque hablamos hasta por los codos, ¿verdad? Y bueno, para ellos, por ejemplo, está bien visto una abstinencia semanal, o sea, un ayuno semanal. Y generalmente se da los viernes, donde solamente se les permite comer pan. Comar. Sí. Pan y agua. Es que es diferente. Sí, claro. Es lo que ellos hacían. Es el ayuno. Es el ayuno. Comar es que ayunaban. Sí. Y bueno, solo se come pan y agua. Y bien lombricientos, ¿no? Pan y agua. Ay, ya deja de decir estupideces, mejor escucha tertulias gastronómicas. Todos esos mitos, no, señora y señor, no. Sí, no, ya la generación espontánea ya hace mucho que se descubrió que no. Sí. Entonces, hay ciertos incluso días a la semana en donde solo se realiza una comida al día. También ahí yo no podría, amiga. No puedo. No. O sea, ya me hubiera desmayado. Ya con el silencio ya es una, ¿no? El silencio. El encierro. El encierro. La soledad. No comer. No cochar. O sea, no, pues ya no puede ser de las órdenes de esta última que viviste. No. Y bueno, solo hacen excepciones con personas, como te decía, enfermas, débiles, ancianos, novicios, incluso, o sea, como que en esta apertura de la regla, entienden que sobre todo los que van iniciando, pueden ser dos casos, ¿no? Novicios que pues, no saben a lo que le están entrando, entonces poco a poco tendrían que irse como, es como una cuestión alineando. De temperar, ¿no? Sí. Un alimento de, no hacer los choques térmicos del caliente al congelado, sino ir mediando para lograr un efecto al final, ¿no? Sí.
que no se corte, por ejemplo, pues lo mismo con las personas, claro. O sea, es poco a poco irles quitando es que de un fregadazo, ¿cómo crees? La cantidad de comida, porque si no, pum, se caen, ¿no? Se desmayan. Aparte, a veces no sé en este caso, porque es que en las mujeres sí podía pasar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso que eran solamente hombres, sí había personas que se veían obligadas a entrar por temas de pobreza, de otras cosas, o que tu papá te metiera, no sé cómo se acostumbraba con las mujeres. Bien visto. Normalmente uno o varios hijos de una familia llegaban justamente al Pero, por ejemplo, y en ese caso, o sea, si yo no quiero, me va a costar más trabajo, obviamente, adecuarme a los reglamentos. De hecho, muchas de las personas que entraban a estas órdenes, curiosamente, eran aristócratas, ¿no? Ajá. Que finalmente, después de una vida de lujos, decidían dejar todo, ajá, regalar todos sus bienes y meterse o sea, imagínate de golpe de tener todo en charola de plata y en exceso, a no tener más que un pedazo de pan y agua, ¿no? No inventes. Una vez a la semana. Entonces, sí, debe haber estado muy canijo. Eso o regresaban después de un ratito, ¿no? Porque pero ya que regresas y ya regalaste todo. Ay, sí es cierto, qué estúpida, sí. Yo te quedas con tu pan y agua ya. Bueno, pero a lo mejor guardabas por ahí algo, no sé. Te enterrabas algo por si te arrepentías. Bueno, si fuiste listo, si no, ya valiste. Sí, no, si te voy a hacer el cáliz, aquí le dejo aquí en esta bodeguita, la rento, dejo 2, 3 de mis cosas y ya. Así es. Claro. Y bueno, la siguiente orden son los dominicos, que fue fundada en 1217 por Santo Domingo de Guzmán. Uh-huh. Y ellos, por ejemplo, tienen derecho a 2 comidas al día desde la Pascua hasta la fiesta de la Santa Cruz, porque es otra cosa, dependiendo de dónde se ubicara la orden monacal, uh-huh, y si fuera invierno o si fuera verano, o cuánto durara la luz del día, era la cantidad de veces que podían comer y que podían comer, ¿no? Claro. Y pues obviamente la orden también tenía mucho que ver, o lo que se cultivaba alrededor, uh-huh, o sea, había agua alrededor, etcétera, ¿no? Entonces, solo los días de fiesta y los domingos se podía comer un poco más. Uh-huh. Una cucharadita. Y bueno, en ellos, por ejemplo, su ayuno, cuando era el ayuno, solo se permitía comer un caldo, pero ya era caldo. Ya tenía algo, ajá, de sustancia, ¿no? Nada más pan y agua. Sí. Y bueno, hay unos que ni siquiera es eso, ajá, es pura agua, ¿sale? Y en días normales no se comía carne, solo se preparaba y se daba a los visitantes que pudieran llegar a esos lugares, a peregrinos, porque da la casualidad que muchos de estos prioratos o abadías o monasterios se construyeron caminos, en lugares exactamente, no, que a veces eran caminos y a veces muy aislados, ¿no? Donde era raro que pasara alguien y no había, obviamente en esa época no había hoteles, había 2 que 3 posadas en algunos lugares. Es cuando, no, y posadas, pues estamos hablando de llenas de garrapatas y pulgas, sí, y una cosa así, de una ¿no? posilga. Sí, sí, exactamente, y de bandidos y todo, ¿no? Claro. Entonces, y eran lugares llenos de hacinamiento y guácala, sí, ¿no? me queda claro que, por ejemplo, si tú eras de la High Society y se te arruinaba el carruaje o lo que fuera, y alcanzabas a ver así a lo lejos que había por ahí la abadía, pues allá caías, ¿no? Sobre todo si llevabas una mujer, porque eran las que más peligraban en estos tiempos en los caminos abandonados, uh-huh, exactamente. Entonces, justamente, como te decía yo, uno de los votos de muchas de estas órdenes era ayudar a los peregrinos. Uh-huh. Entonces, abrían el monasterio para que pudieran llegar esas personas, fueran pobres o fueran ricos, y poderse quedar ahí algunas noches. Y ahí, por ejemplo, no les cobraban. O sea, se servía igual que a todos los demás hermanos, uh-huh, ¿no? Incluso a ellos un poquito más, se les podía dar más en cantidad o mejor. Uh-huh. A ellos son a los que les daban carne, por uh-huh, ejemplo, ¿no? De lo contrario, no. Uh-huh. Y era tanto el rigor de los dominicos también, uh-huh, que entre las comidas se hacía calor y hiciste muchas cosas trabajando y te daba sed, tenías que pedir permiso para tomar agua. Para tomar agua, ¿no? Fíjate qué fuerte. No, pues por eso se volvieron locos. Joven Jonás. Bueno, ya tomaste sus 250 mililitros del día. Qué fuerza de voluntad, yo insisto, neta. Pero se les morían bien seguido, ¿no? No creo que una persona normal lo hubiera aguantado todas esas cosas. Pues eran longevos,
por lo que estuve investigando, mucha de esta gente que vivía en los conventos como que ya tenía muy bien definida su vida y tenían como bien, aguantaba, eran fuertes, eran longevos, tenían una vida muy saludable porque no comían carnes rojas, ¿sale? Y porque su dieta estaba basada en lo que era cereales y especialmente en vegetales y hortalizas, ¿vale? Y por ejemplo, para ellos el tema de las cocciones, el tema de las grasas, el tema del tipo de carne era muy importante porque era a mayor digestión de un alimento, lo entiendo yo, podías caer más fácil en la tentación o el pecado. Sí, está asociada al tema de la mientras menos te supiera, mientras menos la cocinaras, y mientras más fácil la menos grasa tuviera y no tuviera las carnes rojas, pues iba a ser un alimento que así como entraba casi iba a salir y no te iba a permitir estar como de ocioso pensando, ¿no? Así es. Entonces, también surgen los franciscanos. Esta fue fundada poquito tiempo después de los dominicos, en 1223. Su fundador, como ya dijimos, fue San Francisco de Asís. Y ellos, por ejemplo, tienen derecho o no a realizar el ayuno. Ahí es como por convicción. Los franciscanos son mucho de, es esto. Pero si quieres. ¿No? O sea, esto tiene que ser porque te nace, no porque te obligo. Y como que se sugiere mucho en esta cuestión de la contemplación, el que decidan si le entran o no le entran a la regla. O sea, al final de cuentas hay una regla, pero que sea la decisión de ellos, de cada uno, ¿no? Y bueno, se sugiere, por ejemplo, realizar este ayuno en la cuaresma, especialmente los viernes. Y sobre todo cuando es las fechas entre Todos Santos y Navidad. Y, por ejemplo, ellos no tienen prohibiciones de comer algún alimento. O sea, ellos sí podían comer lo que sea. Los agustinos, que fue fundada en 1244, lo funda San Agustín de Hipona, que, por ejemplo, es lo contrario que te decía, ¿no? Él fue una vida de perdición, hasta su mamá ya no sabía qué hacer. Y rezaba todos los días que por favor ya algo sucediera que lo hiciera reaccionar. Y sus oraciones fueron escuchadas. Y después se convierte. Fueron escuchadas y lo fue y lo metió de recluso en un convento, ¿no? No, él solito toma los hábitos, ¿no? Y bueno, aquí los agustinos sugieren la abstinencia de comida y bebida y también el ayuno. Y solo igual los que están enfermos, los débiles, los peregrinos son los que van a darles alimento diferente, ¿sale? Bueno, existen órdenes también asociadas a las mujeres, que es lo más interesante, ¿no? Que se van a alinear también a esta regla de San Benito. Y la mayoría, a diferencia de los monjes, van a estar enclaustradas. Ellas sí no van a salir para nada. Y por ejemplo, que peligraban mucho, amiga, o sea, mujer sola así en los caminos, y eso era violada segura. No sé, todavía. Pues ahí era como el común denominador, ahorita pues sí, pero no tanto. Bueno, sí, la verdad de aquel entonces ahora, aunque seguimos todavía en la Edad Media, también digo como Marce, ¿verdad? Algunas cuestiones sí. Y entonces vamos a hablar un poquito más de la regla benedictina para que justamente entiendan hasta qué grado, ¿no? Y hasta qué punto. Y entonces, por ejemplo, en el capítulo 31 de su regla, dice, que tiene que ver una persona que se escoja especialmente para la cocina, al cual van a llamar mayordomo, ¿sale? ¿Y a razón de qué lo escogían? Ahí te va, pero lo que sí es importante a saber es que va a ser como un grupo elite que van a ser mayordomos, no va a ser uno solo. Pero se van a ir dividiendo el trabajo por semana, van a ir cambiando sus roles. O sea, a lo mejor te toca hacer una semana cocinero, y la siguiente semana te toca estar en la abertura, y la siguiente semana te toca hacer otra cosa, ¿no? Y así, y luego regresas. Pero solamente ellos podían entrar a la cocina. Ellos podían entrar a la cocina. ¿Por qué? Porque normalmente un mayordomo se escogía porque era sabio, porque era maduro en sus costumbres, o sea, era una persona ya que mostraba cierta madurez en la toma de decisiones, que era sobrio, o sea, se notaba que vivía bajo la regla sin ningún problema de estar ahí gesticulando o diciendo de cosas. Y que, por ejemplo, no fueran altivos, o sea, no se encendieran como la mecha. Que fueran humildes. Y que empezaran a decirle a todos los demás algo. Ni que se agitaran con cualquier cosa, o sea, que a pesar de las circunstancias mantuvieran la calma. Que no fuera propenso a estar mentando madres. Ahí yo no podría. Tampoco. O sea, me estás diciendo que es todo lo contrario a lo que es un chef. Un cocinero. Así es. Quería que me dijeras tú eso. Justamente estaba esperando a ver en qué momento
momento es todo lo contrario de lo que es un chef hoy en día. Muy importante, ¿no? Que no se sintiera mucho y que aparte entendiera que su trabajo era tan importante que no podía tardarse en hacerlo. O sea, que todo se sirviera puntualmente. ¿Por qué? Porque era para otros. Y era el momento de la alimentación. Ajá. Y entonces, algo que dice la regla benedictina es que es muy importante que la gente cuando entra a estas órdenes entiende que no solamente se le debe de dar de comer al espíritu, también al cuerpo, porque van unidos, ¿no? Tripartita, sabemos que somos espíritu, cuerpo y mente. Así es. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Y todo lo creó este señor. Bueno, se le fueron añadiendo cosas, pero dije, Dios, lo que hace el ser ermitaño. Sí. Y estar ahí perdido en las montañas. No tener Netflix, no tener Face, no tener nada que te esté YouTube, haciendo divagar. Nada, ni Spotify. Ya no nos oirían. No, qué pena. Pues no. Sí. Y entonces, que muy importante que proporcionara justamente a sus hermanos el sustento establecido sin ninguna arrogancia ni dilación, ¿no? O sea, el entender que él tenía que ser la persona más humilde que todos los demás porque alimentaba a los demás. Otra cosa que decía, por ejemplo, el capítulo 35, ¿no? Te digo que está como dividido por capítulos. Y decía, nunca dar de espalda al trabajo de cocina. O sea, nunca poner pretextos. Ya después de haber sido escogido, imagínate, para este puesto por ciertos atributos. Hoy amaneciste mal, me duele la cabeza. Sí, se me enterró la uña. Sí. ¿No? Así. Me duele la cabeza. Es que yo llevo muchas horas parado. Así es. Entonces, pues no podías darle la vuelta, especialmente cuando te tocaba estar en la cocina, porque sabías que eso implicaba que a los demás no les ibas a dar de comer. Claro. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, estaba para ellos permitido, y también para los que daban lectura, que pudieran comer antes o después del servicio, porque se entendía pero también. No durante el servicio. Si nunca durante, ¿no? Que eso es una regla también nuestra en la hospitalidad. Nosotros mientras trabajamos, pues no, casi ni tomamos agua. No. A menos que nos vayamos a otro lugar donde no nos vean y podamos tomar unos tragos de agua y irnos, pero está prohibidísimo que comas o que hagas todo frente a los clientes, ¿no? Claro. Y ve, desde entonces están estas justamente normas. ¿Por qué? Porque tienes que estar concentrado en lo que te contratan, ¿no? En el objetivo final, que es atender a los demás. Entonces, otra de sus obligaciones era, por ejemplo, en ese entonces ya se estilaba que se lavaran las manos y los pies. ¿Te acuerdas que desde los romanos ya habíamos platicado que se lavaban lavaban, sí, no, lo otro es diferente. Lo siento. Se lavaban los pies, ¿no? Y había una especie de toallas también ya desde los romanos que habíamos hablado, ¿no? Los mapae. Que en este caso eran unos pedazos de tela que se utilizaban y que los mismos monjes ocupaban para limpiar las manos y los pies, pero ellos, como parte, los mayordomos, como parte de sus responsabilidades era lavar esas toallas. Era su responsabilidad también, aparte de dar de comer, que esas toallas estuvieran limpias, secas, listas para sus hermanos antes de llegar a comer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pues obviamente estaban es parte de la con higiene. Sandalias, ¿no? Abiertos sus zapatos. Y pues obviamente entrar a estos lugares a comer era una cuestión de higiene, aunque no lo veamos tan, ¿cómo se dice? Sí, o sea, tan visto, ¿no? Como hoy lo veamos tan explícito. No es tan cotidiano. Sí, y en ese momento no sabían de los microorganismos ni cuestiones como básicas pero aparte, de higiene. Donde estaban ubicados en lugares agrestes otra vez, pues lugares con mucho polvo, si llovía, si llegabas... No, yo no sé, ¿verdad, amiga? Pero yo no puedo comer con las patas llenas de lodo. ¿Cómo crees? A ver, ahí sí. Sobre todo cuando... Sí, no, o sea, es más, a veces ni siquiera sin haberte bañado, ¿no? Porque te sientes sucio. Sí, y es que vamos a platicar un poquito más adelante, pero te la voy a adelantar. Vas a entender por qué se lavaban las manos, por qué inician aquí o continúan aquí estas normas, estas conductas que deben ser, ¿no? El protocolo del antes de comer. Y es porque en ese entonces se comía con la mano. No había y cubiertos. no se comían individual. Te digo que es una cuestión colectiva y lo que hacían era colocar bandejas al centro y de ahí todo el mundo metía la mano. Entonces imagínate llegar con esa mano toda puerca, Guácala. que quién sabe qué tocó. Por eso era su obligación, antes de entrar a comer, lavarse los pies y las manos. Entonces ya con esa, ya tenía cierta garantía de que cierta garantía de que lo que comías era comida, nada más, ¿sale?
Ya te adelanté una cosa. Pero es bien interesante porque a partir de aquí salen muchas normas y protocolos en la mesa. Y también se les podía permitir aparte a estos hermanos no solamente comer, también beber agua con vino. Muchas veces lo rebajaban, a veces iba así directo, para poder atender a sus hermanos también con muchas ganas. Claro. ¿Vale? Podía ser antes o al final. Así como se escogía el cocinero, se escogía un lector a la semana. A ese no se le escogía así tanto como al cocinero. Lo único que pedían es que leyera con fluidez, o sea, que supiera leer, pero que aparte al leer se le entendiera y se notara como cierto entusiasmo. Que fuera habido lector también, obviamente, para poder desarrollar eso, ¿no? Así es. Así como el secretario de la SEP. Ay, Dios. Ay, así igual la siguiente. Ay, Dios, así de... Leer con una E, ¿no? No, aquí era leer con doble E. Sí. Era leer, exactamente. No leer. Y bueno, entonces era muy importante por lo que te acabo de decir. O sea, para ellos el tema de la oración venía implícito todo el santo día. Todo el santo día. O sea, que amanecían y empezaban las primeras horas y se daban cuenta que estaban despiertos, desde ese momento se empezaba a rezar. Y hasta terminar el día, ¿no? Hasta caer dormido. Incluyendo la comida, o sea, incluyendo la hora de la comida. Entonces, para no tener malos pensamientos, cuando estuvieras comiendo, había un lector. Y ese lector se escogían ciertos capítulos especiales del libro La Biblia. Exactamente. Y te estaba leyendo. Es correcto. Si quieren más o menos ubicar o cómo es que funcionaba esto, vean El nombre de la rosa. Ay, sí, esa película o lean el libro. Divina, pero bueno, la película es un poquito más visual. Es de mis favoritas. Véanla porque ahí se retrata súper bien lo que estamos diciendo. Todo lo que estamos contando ahorita, ahí lo van a poder ustedes observar. Entonces sí, tengan oportunidad de verla. Creo que la tienen ahorita creo que Netflix la tiene, ¿no? Ahorita. No sé, creo que sí, y si no está en Amazon Prime, por si. Bueno, pues. Bueno, el gol ahí, patrocínenos. Sí, por favor. Ya les por cierto, eso es un adelanto. Pero vamos a tener por ahí, estamos preparando un episodio que tiene que ver con películas. Ay, así. Bueno, no es uno, son varios, pero vamos a traer varios, donde vamos a platicar un poco del tema de la gastronomía en las películas. Exacto, entonces va a estar súper bueno. Sí, hay muchas cosas de qué hablar, ojalá nos dé tiempo y vida. Sí, ojalá. Bueno. No, pero suscríbanse porque si no, no lo vamos a poder hacer. Si no se suscriben, si no nos apoyan, no vamos a poder seguir con este proyecto. Entonces échenos la mano, porfa. Sí, sale. Y bien, entonces, el capítulo, por ejemplo, 39, ahí es donde te empiezas a dar cuenta que en realidad de lo que estamos hablando con esta regla de San Benito tiende a ser vegetariano. O sea, en una mayor parte... Es más fácil, de más fácil digestión. Exactamente, la alimentación está basada en vegetales, ¿no? Y en hortalizas y en cereales, por supuesto. Entonces, ellos preparan 2 platos en cada tiempo que se sientan. Te digo que suele ser 1 o 2 lo que permite la regla al día. Y a veces hasta 3 platos. Eso solamente si en el lugar, por ejemplo, había opción a pescado, si cerca había un lago o un río, pues ese podía ser un tercer plato, o si había frutas de temporada. Okay. Sí, que era muy raro, porque en la Edad Media normalmente la fruta se utilizaba para hacer siropes, almíbares o mostos, para hacer fermentos y utilizarlos como edulcorantes. Entonces era rarísimo encontrarlo así como fruta de comerla, sin embargo, podías encontrarla, ejemplo, unas moras, y comerlas, ¿no? O qué uvas. chistoso, porque, por ejemplo, decíamos con Marce, en las películas, cuando ponen las viandas en la mesa, ¿no? No, y aparte con un montón de uvas, manzanas, muchas frutas y frescas, y bueno, entonces, sí, entonces, pero también recordemos que va a haber una diferencia abismal entre lo que es La casa de un rico, un castillo, claro, que suelen ser esas películas, ¿no? Que la gente común y corriente que normalmente no tenía acceso a eso, ¿no? Ni las conocía. Sí. O si las conocía, las veía más bien ya fermentadas o podridas, ¿no? También las llegaban a ver porque era lo que les sacaban para que comieran ellos. Exactamente. Entonces, más o menos, para que te des una idea, en este primer tiempo, en este primer plato que se le servía, solía haber caldos o guisos llenos de vegetales y hortalizas. A esto se les llamaba pulmentaria. Okay. Y por ejemplo, una de las cosas que tenían que cuidarse es que casi no tuvieran sabor.
O sea, casi no les colocaban ninguna especia. Precisamente para la cuestión de la penitencia, ¿no? No los distrajera, la comida no fuese un distractor. Y aparte de esto, se les daba a los padres, tenían permitido que tuvieran 1 libra de pan por día, por monje. Estamos hablando casi 500 gramos, o sea, medio kilo de pan cada monje por día, y se los podían dividir, por ejemplo, entre si había 2 comidas o 1 comida, o había la comida fuerte, y que a lo mejor ese monje, por sus cuestiones de lo que realizaba como trabajo, necesitaba comer una cena, y entonces ahí le podían guardar una tercera parte a lo mejor de ese pan, y la demás racionalizarla para las otras comidas, ¿sale? Y si había festividades, racionarla, se me pega a veces. Oye, pero fíjate qué chistoso que en los budistas, los taoístas, o no sé cómo se llama, esta parte que son cristianos, ellos todos, a pesar de que desconozco, ahí sí no habría que investigarlo, y yo creo que si alguien sabe, que nos eche un correo y nos platique. No sé hasta qué grado hayan tenido estas religiones contacto o vengan derivadas una de la otra, no sé. Pero en el tema de la comida todas tienen ese punto común, de que entre más frugal, entre más austero, entre sin sal, entre menos sabor, eso les permitía estar más en contacto con su espiritualidad. Sí, incluso que no estén fermentados, o sea, nada. Muchas cosas. De hecho, hay un episodio en Netflix de Chef's Table, de una mujer que es una monja, pero está ella ¿sí te acuerdas de ella? Claro, sí. Que de hecho está ganado premios y no sé qué, y toda su comida, todo lo que ella prepara, visualmente está muy bonita, pero sí ella explica dentro de los procesos que hace para poder hacer todo su tema gastronómico, que tiene que ver con espiritualidad, y que no les puede dar ni especias ni nada de eso a sus hermanas. Pero si te das cuenta visualmente, o sea, no lo necesitas. No, claro que no, porque ellos están como muy con este tema de a lo que sabe la comida de forma natural, ¿no? Así es. Pero eso sí, el kimchi sí se lo echan fermentado de quién sabe cuántos años, ¿no? Pero qué rico, ¿sabes? Sí, no, claro. Pero fíjate cómo tienen estas cosas en común religiones que son tan diferentes, y que, por ejemplo, en cuestión de kilómetros, es decir, unas están en un lado, otras en otro, y a lo mejor no ha habido como choque donde se puedan conocer, y sin embargo tienen esto en común, ¿no? Entonces quiere decir que la comida sí tiene un tema de sensualidad, tiene un tema de esta creencia de que menos es más. Sí, pero eso que mencionabas tú de que te lleve a un grado más a esta como lascivia, ¿no? O sea, de que el chocolate, las fresas, y que todos lo asociamos, ¿no? Con este tema, pero sí tiene esa carga. Qué interesante. Sí, está súper interesante. Y bueno, también dentro de esta dieta estaba permitida, por ejemplo, la carne roja no, pero si tenías pescado, si tenías huevos, si tenías productos lácteos, sí estaban permitidos. Mantequilla, llámese queso, llámese leche, ¿sí? Era más tendiendo lo que es el queso que las otras que acabo de mencionar, porque normalmente se utilizaba el aceite, sobre todo al sur, ¿no? O trataban de mezclar, por ejemplo, algunas semillas, de ahí sacar el aceite si no tenían libre acceso o poca accesibilidad porque era caro, el aceite de oliva, por ejemplo, que es más para las regiones del sur. Entonces, y esto también era un tema no por accesibilidad, porque finalmente se había ganado ahí, tenían por lo tanto acceso a la mantequilla. Sin embargo, la mantequilla tiene ya un grado más fuerte de digestión, ¿no? Y también de sabor. Por supuesto que aporta sabor. Claro. Y aporta textura, y aporta color, y aporta muchas otras cosas en los guisos. Entonces, muchas mujeres no la van a utilizar. No, claro. ¿No? Y entonces... Es pecaminosa. Así es. Y por ejemplo, aquí asocian una cosa bien interesante que es el pescado, ¿no? Para ellos, el pescado blanco, especialmente, va a significar pureza. Porque está asociado a lo frío, ¿sale? Y está asociado a lo sencillo, a una digestión o digestión mucho más fácil que si fuera uno graso, ¿no? Que si fuera un color oscuro de su carne, un color rojo, por ejemplo. ¿Y se preparaba al vapor o se freía? Normalmente eran cocciones muy ligeras, sencillas. Eran normalmente pochadas o directo a una... No tenían que ser tan complejas.
y sin mucho sabor y sin mucha cuestión visual para evitar justamente estas distracciones. Entonces era una comida muy sencilla. No, el pescado blanco y, ¿no?, así nada más así cocido, así tal con cual. Verduras y se acabó. ¿Sale? Y sí, porque si no era un distractor. Claro. Ya vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? Entonces, el pescado blanco, de hecho la forma tiene una cuestión de significado simbólico también a lo que es Jesús, a la cuestión, es el pescador, ¿no?, que es el ictus, exactamente, de los griegos, que proviene, en anagrama significa Jesús, Christis, Dei, Huius, Soter, ¿no? O Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, ¿no? Que es este anagrama que muchos se cuelgan en forma de pescadito. Exacto. Entonces, el pez estaba asociado en automático por su forma con la religión. Con justamente la religión. Entonces era bien aceptado. Y por eso, aunque estuvieran en ayuno o cuando era vigilia, estaba bien aceptado dentro de esa alimentación, siempre y cuando fuera blanco. Y sigue hasta el día de hoy, que en vigilia se come pescado. De hecho, desde ahí comienza esta tradición, ¿no? Y bueno, algo también importante que hay que decir en los monasterios, ¿sale?, es sobre su arquitectura. Fíjate que una de las primeras cosas, como yo te decía, que van a escoger estos abades, que eran los líderes a los cuales se les enviaba con una especie de discípulos, curiosamente son 12. Mínimo. Mira, son 12. Caray. O sea, mandaban al líder más 12. Repitiendo. Y esos 12, repitiendo todos estos patrones, ¿no? Claro. Que vienen en la Biblia justamente de Jesús y sus apóstoles. Normalmente iban y los enviaban, eran un terreno que se donaba y los enviaban a lugares desérticos. Sí. O donde había muy poca población, o la población estaba lejos, ¿no? Y segregada, no era montañillas, ¿no? También. Exactamente. Y entonces, lo que hacían ellos era ubicar el terreno, y de ahí se cuenta que buscaban un terreno que sí, no hubiera mucha gente, que estuvieran en unas alturas de algún cerro. Por eso vemos hoy imágenes de muchas abadías en Europa que están en lo alto, que están perdidas en quién sabe dónde, la inmensidad de las montañas, sí, ¿no? Y que aparte corriera por ahí un río cerca, hubiera un manantial o agua, ¿no? Corriente. Porque eso lo aprovechaban para ingresarlo dentro de la arquitectura del monasterio. Y entonces, haz de cuenta que lo que hacían era colocar primero la cocina y ¿cuál era la otra? Y las fuentes, ¿no? Donde pudieran incluso lavarse sus manos y todo. Y tener el agua. Y de ahí seguir corriendo el agua que fuera hacia la zona de lavatorios, ¿no? Y de lo que son los baños. Las letrinas. Sí, que ese lugar se llama necessarium. O lugar de las necesidades. Sí, voy al necessarium. Esa es la nueva. Esa es nueva. La voy a incorporar al vocabulario. Sí, exactamente. Y al necessarium. Y el necessarium. Así, voy al necessarium. Con permiso. Sí. ¿No? Así, al fondo a la derecha. ¿Dónde está el necessarium, perdón? Sí. Y entonces, en esta arquitectura van a existir edificios, ¿no? Va a construirse normalmente primero una capilla, y de ahí alrededor van a construirse celdas, y se va a construir un claustro. O sea, no necesariamente tenía que estar todo junto. No, pero el claustro solía tener un patio adentro, y dentro de ese claustro varias como salones o galerías donde podías encontrar la biblioteca, una sala de estar, una sala donde todos se reunían para alguna algo que tuvieran que manifestar, o que reunirse, o la que oficina discutir, del mero petatero. Una celda especial para lo que va a ser el abad, que obviamente no se va a parecer a las demás celdas, ¿no? Por cuestión de jerarquía. Y va a tener también áreas en donde va a haber una huerta. Eso es lo que te iba a decir. Todos tienen huerta. El agua que te decía yo corriendo, obviamente el necesario. Exacto. Sí, el lugar del necesario. La cocina. Y también, por supuesto, el lugar en donde se servían los alimentos, que era el refectorio. ¿No tenían como almacén o algo así? Sí, muchos tenían bodega. Y las bodegas son muy importantes. Lo vamos a ver en el capítulo que sigue. Ok. Muy bueno. Del refectorio a la cocina, algo que es importante decir es que la cocina jamás se colocaba cerca de la iglesia. No. ¿Sale? Y normalmente estaban opuestas. Normalmente estaban opuestas. Y en lo que sí es la cocina y el refectorio tenían que estar juntos. Sí, claro. ¿No?
En una se preparaban los alimentos, tenía que haber una bodega cerca de ahí, y también a un lado tenía que estar el refectorio porque era donde los monjes comían. Y lo único que los separaba, bueno, era una pared, pero había una ventanita. Y de esa ventanita normalmente lo que hacían era ir pasando todos los platos para irlos sirviendo a la mesa. Cuando los monjes se sentaban, tenían que garantizar en el servicio que todo ya estuviera servido. Porque estaba mal visto que tuvieran que levantar la mano o pararse por algo, porque interrumpían esta cuestión de estar orando o de estar casándose con este alimento espiritual que también están escuchando, ¿no? Con el pobre lector. De ti si no ponías la sal. Te castigaban si tú interrumpías, si decías algo, si cuchicheabas, así estaba prohibido. La servilleta, joven. Ahorita vamos a hablar de la servilleta. Ya pasamos de Clorina a otro nivel. Para quien no ha visto Clorina, ¿no? Para que la vean en TikTok. Échense una vuelta por nuestro TikTok. Pero es en relación a lo que platicamos del Imperio Romano. Aquí ya estamos en otro nivel, entonces ahorita vamos para allá. Varios anillos después. Y bueno, es bien interesante porque dentro de la cocina tú podías encontrar mesas de trabajo, podías encontrar esta agua corriente que habíamos hablado, podías encontrar utensilios diversos, ahorita vamos a hablar de ellos, y una o varias chimeneas, porque en ellas era donde se cocinaba, ¿sale? En la Edad Media comienza a construirse, o más bien utilizarse un utensilio que se llama garabato, que ha evolucionado hasta nuestros días. O sea, hoy es súper común encontrarlo en las cocinas industriales especialmente. Hay cocinas muy chics y muy nice que lo tienen domésticas, ¿no? Que este garabato, para que todos sepan qué es una especie como de tubo que tiene ganchitos donde se cuelgan utensilios, ¿no? Ahí podemos colgar las ollas, cucharas. La mayoría tiene ollas de diferentes tipos que son las que tienes para tú utilizar en tu casa, ¿no? Es correcto. Ese es el garabato, ¿no? Pero eso es lo que devino hoy. En ese entonces no se colocaban ollas ahí. ¿Qué se colocaba? Lo que era una especie de trapecio. Ubican los trapecios de los trapecistas, así que se cuelgan, ¿no? Vienen ahí como changos ahí. Hagan de cuenta que era un trapecio que tenía 2 alambritos y estos normalmente se colocaban dentro de la chimenea. Para ahumar la carne. Para ahumar ahí los embutidos. Era una manera justamente de conservar los alimentos. La acción del humo era bactericida y aparte otorgaba un sabor particular a los productos que colocaban ahí, ¿no? Entonces, ese garabato posterior a la Edad Media va a salir, se va a colocar en muebles dentro de lo que va a ser el espacio de la cocina y va a llegar hasta México. Y cuando lleguemos al siguiente capítulo, no lo digas porque ya sé qué ibas a decir, pero no lo vayas a decir. Pero no quería dejar de decirlo para que se acuerden. Así es. ¿Sale? Entonces, bien, el acto de comer y orar se hacían juntos. Y en cuanto a los utensilios, por ejemplo, había ollas pesadísimas, como decía Marce, ¿no? Que incluso tenían que usar cadenas o asas muy fuertes para poderlas jalar, con incluso hasta una polea, y poderlas como hacerles no nudo, pero sí engancharlas de algún lado. Terminabas de colocarla a la altura que la querías y le metías como una especie de gancho. Así es. Esa era para subirlas, pero luego aparte había otra que era la que la ingresaba a la parte de la chimenea. Así es. Y era una manera como de poder aguantar el peso que tenían esos que parecen eran de puro hierro, ¿no? Parecen estas de poción de bruja, ¿no? Sí, son calderos se les llama. Calderos exactamente grandotes que se colocaban arriba del fuego directamente, de una especie, pues sí, como de fuego de campamento, así, ¿no? Con leña. Entonces, había ese tipo de ollas. Había también utensilios. Por ejemplo, de estas ollas había unos peroles que en Francia se empezaron a llamar pot, ¿sale? Y curiosamente de ahí viene la palabra potage, porque los potajes se hacían de las pots y de ahí se servían, ¿no? Entonces, para que sepan, ¿no? Entonces, ahí le voy, así, ¿no? Así para los momentos de, ¿sabías que? Sí, cuando quieras conquistar a tu chica, ándale. O tu chica, ¿sabías que potaje viene de pot? Así, ¿no? Es. Y entonces, bueno, de ahí deriva el potaje. Y utensilios podías encontrar desde cerámica o arcilla, madera y también tejidos con fibras vegetales, como canastitos, por ejemplo, para guardar cosas. ¿Sale? Era muy, muy raro el vidrio, rarísimo. De hecho, son los árabes los que los introducen, sobre todo en la península ibérica. Y pues vidrio era un sinónimo de estatus, entonces no lo podías encontrar con facilidad, ¿sale?
Aparte que era muy fácil que se rompiera. Y como métodos de conservación de los que hablábamos, había la desecación, que desde hace mucho tiempo fue antes. De las primeras, Fue ¿no? de las primeras que se ocurrieron, o sea, dejarlo directo al sol a que se deshidrate o se seque, y de ahí ya poder reutilizar el alimento hidratándolo, ¿no? Otro era, por ejemplo, la salazón, echar en exceso sal. Otra era agregar también dulce, ¿no? Y muchas veces salmuera, o sea, agua con sal, agua muy salada, para poder sumergir alimentos ahí, el ahumado que ya les platiqué. Y también en lugares en donde los castillos o las abadías se encontraban en zona de nieve, porque estaban muy al norte de los territorios, pues ahí se acostumbraba en grietas que hubiera ahí normales de las paredes, se utilizaban como refrigerador. Porque la misma piedra estaba súper fría. Se le metía nieve ahí, y ahí metían cosas para guardar. ¿Sale? Lo que cupiera obviamente en la grieta, mientras hubiera nieve. ¿Sale? Y bueno, los modales, que son la última cosa de la que voy a hablar en este episodio, en la Edad Media, ya les platiqué que se lavaban las manos antes de comer en los lavatorium, ¿sale? Que era un área que se ubicaba sobre todo en el claustro, donde había una fuente en donde podían hacer uso de esta agua que iba corriendo, ¿sale? Porque que hoy es la que se dice que es agua bendita. Cuando entras a las iglesias, ¿no? En vez de hacer eso era para las manos. No es cierto, estoy cometiendo sacrilegio, no es cierto. Se va que combustión espontánea ahorita. Esta cuestión de lavarse las manos obedece a que comían con las manos, ¿no? Y entonces, imagínate tú estar en una mesa y verle las manos todas puercas al de enfrente o al lado. O que fue al necesario 5 minutos antes. Y que no creo que haya existido el papel charmín ni las toallitas esas para limpiarse la cauliflower, ¿no? O sea, no había eso. Si bien te iba hojas de parra, o vete a saber qué diablos para ir pasarte. Imagínate, no te lavas las manos. Las ramas, las piñas del pino. Así. Aguas, así. Nomás te caía en el camino, ¿no? Así de esta piñota que hacía. Bueno, ni hablar. Y entonces imagínense esa escena de las manos sucias, ¿no? Guácala. Entonces, otra manera porque obviamente tú ya entrabas con las manos limpias, pero tú usabas las manos para comer. Entonces, cuando tenías la mano ya sucia, ya después de comer, que ya como que decías, ay, ¿ahora qué hago con esto? Y no estaba clorina, ¿vale? Entonces, en esta época, lo que se ocupa son los manteles, ¿no? O tu ropa, ahí sí tú la puedes usar así. Hay varias mamás torcieron la boca. ¿Cómo que la ropa? Sí. Y lo mejor, amiga, a ver, que venga. Es muy triste esto escucharlo porque casi me da el infarto, ¿no? Te vas a morir de la risa. A ver, venga. No sé. En la Edad Media podía haber perros ahí, libres en las cocinas y en los comedores. Tenían distintos usos, ¿sale? Pero uno de ellos era hacer la servilleta. Sí. Entonces los perritos andaban así abajo de las mesas. No manches. Pues buscando la morona. Ajá, sí, claro. Y pues si lo encontraban ahí, pues mira así. Sí. En el pelito del animal se podían limpiar. No manches. Pobrecitos, imagínatelos todos llenos ahí de moronas, guácala. Déjate de moronas, de así pescado, queremos lamer. No puede ser. No sé, no puede ser. Así, ya no voy a ver voy a llegar a mi casa, ya no voy a ver a mis princesas en paz. Ahora me vas a traer tu perrita, Yuki, para que no, luego ya que es blanca, ¿cómo por eso? Por eso. Es la hija de Clorina. Ándale. Pero versión Clorinita. Clorinium, ahora va a ser Clorinium. Sí. Y bueno, entonces, ahí ya les platiqué, ¿no? Normalmente se servía la comida en fuentes comunes, o sea, una vasija, un plato que iba al centro y que podían compartir varias personas. Y entonces todo el mundo metía la mano ahí, ¿no? Y por eso la importancia de tener la mano limpia. Y pues ya hasta que te cansabas. Era muy, muy raro encontrar ahí utensilios, rarísimo, que incluso hasta alguien que alguna vez se le ocurrió sacar un tenedorcillo, lo miraron con unos ojos de, es el diablo. Sí, está poseso. Eso va a entrar ya mucho tiempo después, por ahí del siglo XVI, con el refinamiento en la mesa de los italianos, pero eso lo vamos a hablar en otro capítulo. Ese es tema de otro harina de otro costal. Así es. Y bueno, muchas veces si había, por ejemplo, algo que
que era muy aguado, que se tenía que comer. Entonces colocaban, por ejemplo, una especie como de tablilla que se compartía, Yo la agarro ahorita, tantito le echo, me la como y luego tú la agarras. Ay, así, ¿no? ¿en serio? Y ahí se con razón, el miedo. Con razón se morían tan jóvenes. Guácala, ¿no? Y la otra también es, se me fue. Con pan duro. Ponían sus piezas de pan, las podían sumergir en esa cosa y luego chopear. El inicio del chopeo. Es correcto, ¿no? Entonces, bueno, no es inicio porque acuérdate que ya desde los romanos también y los griegos lo hacían. Sí. Y, por ejemplo, para el tema de la bebida, ahí te va otra norma y protocolo, ¿no? Estaba prohibidísimo que tú fueras a beber algo, en este caso era vino, con vino o vino con agua, estaba prohibidísimo que tomaras la jarra con el vino con bocados en la boca, o que no te limpiaras la boca antes de tomar el vino, porque la jarrita también era compartida. Se compartía, entonces normas o sea, vendría siendo como no echarle tiburones al agua, lo que ahora conocemos. No compartir los secretos. Así. No manches. Y entonces, y bien, otra cosa bien interesante es que si se te quedaba la comida entre los dientes, ya había una especie de palillos, ¿sale? Hechos de madera y que eran a veces como espinas, ¿no? Y la otra era plumas de aves. ¿También? Bien fina, ¿no? Pluma azul acá. Así, sonriéndole a los demás. ¿No? ¿Cómo nada de eso lo vemos? O sea, estaría bien padre que alguien se tomara la molestia de hacer la película, pero que estuviera así súper enfocada, detallada en lo que sí era. ¿Ya ven, amigos cineastas? Ya, por favor, avientes una Sí, película. nada de romantizar, porque te digo, yo he visto películas donde en la Edad Media tienen ya cuchillo y tenedor. No, amiga, no. Sí. Entonces dices... No, me ha tocado en la industria escuchar personas que dicen esas sandeces. No digan esas sandeces, por favor. Sí, no tienen idea. Yo tuve una jefa así que se atrevió a decirme que en la Edad Media los cuchillos se colocaban en la mesa y que hoy tienen ese orden porque cuchillaban a los de al lado. No. Sí. Así. Fíjate, yo no soy chef y hasta yo me sé. Y hasta yo me sé que eso no es correcto. No es cierto. Ahí sí hay gente que dice tonterías. Por eso escucha tertulias gastronómicas. Es correcto. Si salgan de su error, dejen de decir estupideces y escuchen tertulias gastronómicas el podcast. Y así es. Entonces, ¿cómo cerramos este capítulo? Sí, amiga, ya nos mandamos con el tiempo como siempre. Es que cómo hablamos. No, pero estuvo súper interesante hoy, también. ¿Cómo cerramos este capítulo? Pues que bueno, hay grandísimas aportaciones al protocolo en la mesa y en la cocina, ¿no? Y en estos servicios de hacerlo lo más simple posible porque hay un objetivo al final de cuentas que tiene que ver con la digestión, pero que aquí después se van a convertir en manuales hoy de Carreño, ¿no? Que conocemos con el manual de Carreño, si no lo conoce. ¿Por qué uno se tiene que lavar las manos? Más bien, si usted lo conoce, es que ya está ruco. Todos los que sabemos qué es el manual de Carreño es porque ya estamos en el cuarto piso para arriba. Bueno, es que lo leí. ¡Hombre! Muchas de esas reglas, señores, nacieron en los conventos. Sí. ¿No? Y pues esa es una gran aportación de ellos. Hasta aquí mi reporte. Joaquín. Pero la siguiente semana, con mucho gusto, vamos a comentar estas aportaciones ya en temas de productos, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Y bueno, ¿qué más hicieron los monjes, ¿no? Y las monjas. Vamos a platicar un poquito de eso en nuestro siguiente programa. Pues en resumidas cuentas, lávese las manos. No tenga sus perros por ahí comiendo, o cerca de usted cuando esté comiendo, no le vaya a pasar lo mismo. No le haga eso a su peludito, no se limpien su pelito. Aparte, imagínate, o sea, también ellos traen ahí un montón de cochinadas, de bacterias, porque ellos también se lamen y todo se este echan tema, en el ¿no? pasto, en el por patio. muy pet friendly que seamos, no, también hay límites, ¿no? Óiganlos, ahí están, ya, ellos es el que ya es hora, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te toca limpieza. Sí, ¿verdad? De manos. Así.
No, pues muchísimas gracias a todos nuestros escuchas nuevamente por quedarse con nosotros hasta esta hora, porque sí, de repente nos vamos como hilo de media, pero es que está bien interesante el tema, esperemos que les guste, y pues les recordamos que tenemos nuestro Patreon, y que bueno, ahí tenemos mucho contenido especial, estamos subiendo muchas recetas de cocina, está el epítome tamalero, y bueno, vamos a estar subiendo contenido adicional, vamos a estar grabando por ahí temas que son más escabrosillos, entonces esos los vamos a dejar para el contenido especial. Entonces, si quieren escucharlos, suscríbanse, para que puedan entrar, y bueno, todo el contenido lo van a encontrar. Vienen sorpresas. Exactamente, entonces échenos la mano también en nuestras redes, suscríbanse, denle like a la campanita, denle like y activen la campanita, perdónenme, es que somos nuevas en esto de la tecnología. Pero bueno, muchísimas gracias, amiga. Sí. Gracias por compartirnos una semana más tu sapiencia, amiga. La verdad, cada vez estás mejor, la verdad. Sí, gracias. No, tú como los buenos vinos, amiga. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana con otro episodio. Bye.